Ariana, Miriam, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mía. Bueno, todos aquellos que en esta Bueno, rutina. bienvenidos y vamos a comenzar la grabación. Vamos a empezar. Quiero recordarles que hoy estamos haciendo nuestra capacitación número 100. Realmente ha sido un trabajo titánico. Cuando mira uno hacia atrás, uno no se da cuenta, pero miramos la cantidad de horas de preparación, de estudio, lo que ha pasado, eso sin contar las conferencias, los trabajos paralelos que hemos hecho. Realmente se ha hecho una linda labor y estamos muy cerquita a terminar la primera vez el libro, ¿sí? Entonces, pues, es un placer estar con ustedes y si me permiten, voy a ofrecer la oración. Voy a pedir el favor que cierren los micrófonos para evitar el ruido. Ok. Amado Padre Celestial, querido Señor, humildemente nos inclinamos ante ti en este día tan especial para nosotros, en que nos reunimos para tratar de aprender más acerca de tu revelación, pero donde podemos mirar hacia atrás y con la satisfacción del deber cumplido, podemos reconocer que estamos en la capacitación número 100, donde ha sido un trabajo de equipo, donde hemos sido bendecidos con las compañías de este grupo maravilloso, donde sabemos a través del internet que nos siguen muchas personas y que muchas personas están viendo estas grabaciones y que están sintiendo tu espíritu, la confirmación de la veracidad de lo que esta revelación nos permite conocer y nos permite discernir. Bendice, Padre, a nuestras familias. Ayúdanos para que nosotros seamos realmente motivos de paz en nuestro hogar, motivos de amor, motivos de comprensión y de conciliación. Que nunca el estudio de Urantia vaya a ser un motivo para dividirnos en familias o para distanciarnos con otros miembros. Ayúdanos a ser prudentes, ayúdanos a ser sabios en la forma de compartir el conocimiento que recibimos. Ayúdanos a ser respetuosos de las creencias y los sentimientos de los demás. Ayúdanos, Padre, para que el amor que transmitimos lo sientan todas las personas a través de estos videos, para que sientan la disposición que tenemos a hacer tu voluntad. Permítenos que sigamos creciendo y que podamos terminar esta tarea. Permítenos reconocer el aporte que estamos haciendo al crecimiento del Supremo. Permítenos reconocer la transformación que ha habido en nuestras mentes y en nuestros corazones. No solo producto del conocimiento, sino producto de las cosas que vivimos día a día al practicar tus enseñanzas. Ayúdanos a hacer tu voluntad y permite que nuestros compañeros puedan llegar y disfrutar de este banquete espiritual de conocimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Jaime. Bienvenido, Ariel. Bienvenido. Pero espero que hoy no lo saque el internet, hermano, que últimamente le hace la pilatuna. Sí. Ok, arranca Miriam. ¿Se ve? Ya va a salir, ya. Documento 170. El reino del cielo. Por la tarde del sábado 11 de marzo, Jesús predicó su último sermón en Pelia. Este se contó entre los discursos más notables de su ministerio público, pues comprendía un discurso pleno y completo del reino del cielo. Se daba cuenta de la confusión que existía en la mente de sus apóstoles y discípulos sobre el sentido y el significado de los términos reino del cielo y reino de Dios, que usaba indistintamente en su misión en la carne. Aunque este término mismo de reino del cielo debería haber sido suficiente para separar su significado de toda conexión con los reinos terrenales y los gobiernos temporales, no lo era. La idea de un rey temporal estaba demasiado profundamente arraigada en la mente judía para que se la pudiera desalojar en una sola generación. Por consiguiente, Jesús al principio no se opuso abiertamente a este concepto largamente acariciado del reino. Este sábado por la tarde, el maestro intentó aclarar la enseñanza sobre el reino del cielo,
Trató del tema desde todo punto de vista, intentando aclarar los muchos y diferentes sentidos en los que se había usado el término. En esta narrativa vamos a ampliar el discurso, agregando numerosas declaraciones hechas por Jesús en ocasiones previas e incluyendo algunas observaciones hechas solamente a los apóstoles durante las discusiones vespertinas de este mismo día. También vamos a hacer ciertos comentarios relativos a la evolución subsiguiente de la idea de reino en lo que se relaciona con la subsiguiente iglesia cristiana. Primero, los conceptos del reino del cielo. En relación con la declaración del sermón de Jesús, debe notarse que en todas las escrituras hebreas había un concepto dual del reino del cielo. Los profetas presentaban el reino de Dios como, primero, una realidad presente y como, segundo, una esperanza futura. Cuando el reino se realizaría en su plenitud, en el momento en que apareciese el Mesías. Este es el concepto de reino que enseñaba Juan el Bautista. Desde el principio, Jesús y los apóstoles enseñaron ambos conceptos. Había otras dos ideas del reino que es bueno recordar. 3. El concepto posterior judío de un reino mundial trascendental de origen sobrenatural y de inauguración milagrosa. Y 4. Las enseñanzas persas que ilustraban el establecimiento al fin del mundo de un reino divino como logro del triunfo del bien sobre el mal. Poco antes del advenimiento de Jesús en la tierra... Un momentito. Sí. Yo quiero invitarlos a que repasemos cuáles son las enseñanzas persas. ¿Sí? Recordemos el trabajo de las religiones que nos dieron Ketty y Pepe, más unos complementos, y repasemos un poquito en estas creencias porque el Señor se va a referir y miren ustedes cómo ese concepto iranio, ¿sí? Que son los persas, viene después gran parte de la influencia de Pablo, ¿sí? Entonces vale la pena que repasemos un poquito en qué creían, en qué no creían. Esto a título personal. Yo no quiero extenderme en este momento, pero Jesús le da mucha importancia a este tema. Y sobre todo, miren ustedes cómo los judíos siguen hoy en día, año 2000 y pico, hablando todavía de la venida del Mesías y ellos siguen pensando que igualito va a llegar a ser un gobernante mundial que va a llegar a cascarle a todo el mundo y a organizar este relajo. O sea, no hemos avanzado nada. Entonces, repasemos un poquito estas creencias que nos van a enriquecer mucho el estudio. Continúa, por favor. Poco antes del advenimiento de Jesús en la tierra, los judíos combinaron y confundieron todas estas ideas del reino en su concepto apocalíptico del advenimiento del Mesías para establecer la era del triunfo de los judíos, la edad eterna del gobierno supremo de Dios sobre la tierra, el nuevo mundo, la era en la que la humanidad toda adoraría a Yahvé. Al escoger y utilizar este concepto del reino del cielo, Jesús eligió apropiarse de la herencia más vital y culminante tanto de la religión judía como de la persa. El reino del cielo, tal como ha sido comprendido e interpretado erróneamente durante todos los siglos de la era cristiana, comprende 4 grupos distintos de ideas. Primero, el concepto de los judíos. Segundo, el concepto de los persas. Tercero, el concepto de la experiencia personal de Jesús, el reino del cielo dentro de vosotros. Y cuarto, los conceptos compuestos y confusos que los fundadores y promulgadores del cristianismo han tratado de imponer al mundo. En momentos distintos y en circunstancias diversas parece que Jesús pudiese haber presentado numerosos conceptos del reino en sus enseñanzas públicas, pero a sus apóstoles siempre enseñó que el reino comprende la experiencia personal del hombre en la relación con sus semejantes en la tierra y con el Padre en el cielo. En relación con el reino, sus últimas palabras siempre fueron: el reino está dentro de vosotros. Los siglos de confusión que sobrevinieron respecto del significado del término reino del cielo se debieron a 3 factores. Primero, la confusión
ocasionada por la observación de la idea de reino tal como fue pasando a través de las varias fases progresivas de su modificación por parte de Jesús y de sus apóstoles. Segundo, la confusión que inevitablemente estaba asociada con el trasplante del cristianismo primitivo de suelo judío a suelo gentil. Y tercero, la confusión inherente al hecho de que el cristianismo se transformó en una religión organizada sobre la idea central de la persona de Jesús. El Evangelio del Reino se tornó más y más una religión sobre él. Gracias. Mil gracias, Miriam. Puedes dejar de compartir y continúa Adriana. ¿Tienes algún problema, Adriana? Sí, me puedes compartir algo, es que no sé, no puedo compartirla desde acá. Ok, con mucho gusto. Mm, mm. Cuando digas. Bueno, el concepto de Jesús sobre el reino. El maestro aclaró que el reino del cielo debe comenzar con el concepto dual de la verdad de la paternidad de Dios y el hecho correlacionado de la hermandad de los hombres, y debe centrarse en esto. La aceptación de esta enseñanza, aclaró Jesús, liberaría al hombre de su larga esclavitud de miedo animal y al mismo tiempo enriquecería el vivir humano con los siguientes dones de la nueva vida de libertad espiritual. La posesión de un nuevo valor y mayor poder espiritual. El Evangelio del Reino iba a liberar al hombre e inspirarlo para que se atreviera a albergar la esperanza de vida eterna. El Evangelio llevaba un mensaje de nueva confianza y verdadero consuelo para todos los hombres, aún los pobres. En sí mismo era una nueva norma de valores morales, una nueva vara de ética para medir la conducta humana. Ilustraba el ideal del nuevo orden de la sociedad humana que resultaría de él. 4. Enseñaba la preeminencia de lo espiritual en comparación con lo material. Glorificaba las realidades espirituales y exaltaba los ideales sobrehumanos. Presentaba el alcance espiritual como meta auténtica del vivir. La vida humana recibía una nueva dotación de valor moral y dignidad divina. 6. Jesús enseñó que las realidades eternas eran el resultado, la recompensa del esfuerzo recto en la tierra. La estadía mortal del hombre en la tierra adquirió un nuevo significado como consecuencia del reconocimiento de un destino noble. 7. El nuevo evangelio afirmaba que la salvación humana es la revelación de un propósito divino de largo alcance que debe ser satisfecho y realizado en el destino futuro del servicio sin fin de los hijos salvados de Dios. Estas enseñanzas comprenden la idea ampliada del reino que enseñó Jesús. Este gran concepto casi no se pudo encontrar en las enseñanzas del reino elementales y confusas de Juan el Bautista. Los apóstoles eran incapaces de aprender el significado real de las declaraciones del Maestro sobre el reino. La distorsión subsiguiente de las enseñanzas de Jesús, tal como se lo encuentran en el Nuevo Testamento, se debe al hecho de que el concepto de los que escribieron los evangelios estaba teñido por la creencia de que Jesús en ese momento se había ausentado del mundo tan solo por un corto tiempo, que pronto retornaría para establecer el reino en poder y gloria. La misma idea que ellos habían mantenido mientras estaba Él con ellos en la carne.
Pero Jesús no vinculaba el establecimiento del reino con la idea de su retorno a este mundo. El hecho de que hayan pasado siglos sin ningún signo de la aparición de la nueva era no está de ninguna manera en desacuerdo con las enseñanzas de Jesús. El gran esfuerzo contenido en este sermón fue un intento de traducir el concepto del reino del cielo en un ideal de la idea de hacer la voluntad de Dios. Durante mucho tiempo había enseñado el maestro a sus seguidores a que oraran: venga tu reino, hágase tu voluntad. Y en este momento intentó con gran intensidad inducirlos a que abandonaran el uso del término reino de Dios en favor del equivalente más práctico, la voluntad de Dios, pero no tuvo éxito. Jesús deseaba sustituir la idea del reino, rey y súbditos por el concepto de familia celestial, Padre celestial e hijos liberados de Dios, ocupados en el servicio gozoso y voluntario de sus semejantes y en la adoración sublime e inteligente del Dios del Padre. Hasta este momento los apóstoles habían adoptado un doble punto de vista del reino. Lo consideraban: uno, un asunto de experiencia personal presente en ese momento en el corazón de los verdaderos creyentes. Y dos, una cuestión de fenómeno racial o mundial, que el reino existiría en el futuro, algo que se podría añorar. Consideraban el advenimiento del reino en el corazón de los hombres como un desarrollo gradual, como la levadura en la masa o como el crecimiento de la semilla de mostaza. Creían que el advenimiento del reino en el sentido racial o mundial sería tan repentino como espectacular. Jesús nunca se cansó de decirles que el reino del cielo era una experiencia personal en la comprensión de las cualidades más altas de la vida espiritual, que esas realidades de la experiencia espiritual se traducen progresivamente en niveles nuevos y más altos de certeza divina y grandeza eterna. Esa tarde el maestro les enseñó claramente un nuevo concepto de la noble naturaleza del reino, al ilustrar las siguientes dos fases. Primero, el reino de Dios en este mundo, el supremo deseo de hacer la voluntad de Dios, el amor altruista del hombre que rinde los buenos frutos de una mejor conducta ética y moral. Segundo, el reino de Dios en el cielo, la meta de los creyentes mortales, el estado en el que el amor por Dios sea perfeccionado y se cumple la voluntad de Dios más divinamente. Jesús enseñó: por la fe el creyente entra ahora al reino. En los varios discursos enseñó que dos cosas son esenciales para ingresar al reino por la fe. La fe, la sinceridad. Venir como un niñito para recibir el don de la filiación como un regalo. Someterse a hacer sin preguntas la voluntad del Padre y con una genuina y plena confianza en la sabiduría del Padre. Entrar al reino libre de prejuicios y preconceptos, tener la mente abierta y dispuesta a aprender como un niño pequeño. Segundo, el hambre de la verdad, la sed de rectitud, un cambio de la actitud mental, la adquisición de la motivación para ser como Dios y para encontrar a Dios. Jesús enseñó que el pecado no es hijo de una naturaleza defectuosa, sino más bien el descendiente de una mente conocedora dominada por una voluntad no sumisa. Sobre el pecado enseñó que Dios ha perdonado, que nosotros podemos disponer personalmente de ese perdón mediante el acto de perdonar a nuestros semejantes. Cuando perdonas a tu hermano en la carne, creas de esa manera en tu alma la capacidad para recibir la realidad del perdón de Dios por tus errores. Cuando el apóstol Juan comenzó a escribir la historia de la vida y las enseñanzas de Jesús, los primeros cristianos ya habían tenido tantos problemas con la idea del reino de Dios y las persecuciones por ella generadas que prácticamente habían abandonado el uso de ese término. Juan habla mucho sobre la vida eterna. Jesús a menudo se refirió a esta idea como el reino de la vida. También mencionó frecuentemente el reino de Dios dentro de vosotros. Una vez habló de tal experiencia como la hermandad de la familia con Dios el Padre.
Jesús insistió reemplazar reino por muchos términos, pero siempre sin éxito. Entre otros usó la familia de Dios, la voluntad del Padre, los amigos de Dios, la comunidad de los creyentes, la hermandad del hombre, el redil del Padre, los niños de Dios, la comunidad de los fieles, el servicio del Padre y los hijos liberados de Dios. Pero no pudo escapar al uso de la idea del reino. Tan solo más de 50 años más tarde, después de la destrucción de Jerusalén por los ejércitos romanos, este concepto de reino comenzó a transformarse en el culto de la vida eterna a medida que sus aspectos sociales e institucionales fueron incorporados por la Iglesia cristiana en rápida expansión y cristalización. Mil gracias, Adriana. Continúa Ángela. Ok. Ujú. Ya lo pueden, ya lo están viendo. Ya salió. ¿Sí? ¿Están viendo la pantalla? Ok. Ahora, bueno, gracias. Tercero, en relación con la rectitud. Jesús intentó constantemente hacer comprender a sus apóstoles y discípulos que deberían adquirir por la fe una rectitud que excediera la rectitud de las acciones esclavizantes de algunos de los escribas y fariseos con tanta vanagloria que mostraban al mundo. Aunque Jesús enseñó que la fe, la simple creencia parecida a la de un niño, es la llave de la puerta del reino, también enseñó que habiendo entrado hay pasos progresivos de rectitud que todo niño creyente debe ascender para crecer hasta la estatura plena de los vigorosos hijos de Dios. Es en la consideración de la técnica de recepción del perdón de Dios que el alcance de la rectitud del reino es revelado. La fe es el precio que pagas para entrar a la familia de Dios, pero el perdón es el acto de Dios que acepta tu fe como precio de entrada. Y la recepción del perdón de Dios por un creyente del reino comprende una experiencia definida y real y consiste en seguir 4 pasos, los pasos del reino de la rectitud interior. Primero, el perdón de Dios se hace realmente disponible y el hombre lo experimenta personalmente solo en la medida en que él mismo perdona a sus semejantes. Segundo, el hombre no perdona de verdad a sus semejantes, a menos que los ame como a sí mismo. Tercero, amar así a tu prójimo como a ti mismo es la ética más elevada. Cuarto, la conducta moral, la verdadera rectitud, se torna entonces en el resultado natural de dicho amor. Es evidente, por lo tanto, que la religión verdadera e interior del reino tiende infaliblemente y cada vez más a manifestarse en avenidas prácticas de servicio social. Jesús enseñó una religión viva que impelía a sus creyentes a que hicieran obra de servicio amante. Pero Jesús no puso la ética en lugar de la religión. Él enseñó religión como causa y ética como resultado. La rectitud de todo acto debe ser medida por el motivo. Las formas más elevadas de virtud son, por ende, inconscientes. Jesús nunca se preocupó ni por la moral ni por la ética como tales. Se preocupó siempre y plenamente por aquella relación interior y espiritual con Dios el Padre, que tan certera y directamente se manifiesta exteriormente en el servicio amante a los hombres. Enseñó que la religión del reino es una experiencia personal, genuina, que ningún hombre puede contener dentro de sí mismo, que la conciencia de ser miembro de la familia de los creyentes conduce inevitablemente a la práctica de los preceptos de la conducta familiar, al servicio de los propios hermanos y hermanas en el esfuerzo de elevar y expandir la hermandad. La religión del reino es personal e individual. Los frutos, los resultados son familiares y sociales.
Jesús nunca dejó de exaltar lo sagrado del individuo en contraste con la comunidad, pero también reconocía que el hombre desarrolla su carácter mediante el servicio altruista, que devuelve su naturaleza moral en las relaciones amantes con sus semejantes. Muy importante. Al enseñar que el reino está dentro de uno, al exaltar al individuo, Jesús dio el golpe de gracia a la antigua sociedad, en cuanto abrió la puerta para la nueva dispensación de la verdadera rectitud social. Este nuevo orden social poco lo conoce el mundo, porque se ha negado a practicar los principios del Evangelio del Reino del Cielo. Cuando este reino de preeminencia espiritual llegue a la tierra, no se manifestará simplemente en mejores condiciones sociales y materiales, sino más bien en la gloria de aquellos valores espirituales elevados y enriquecidos que son característicos de la era que se avecina, de mejores relaciones humanas y de alcances espirituales cada vez más avanzadas. Mil gracias, Ángela, Gracias. por compartir. Ok, gracias. Yo quisiera llamar su atención sobre varios aspectos. En el numeral, Ángela, ¿quieres cerrar tu micrófono, por favor? Ay, En el numeral 3.8, ¿sí? Nos dice lo siguiente, dice en el último párrafo, dice, pero Jesús no puso la ética en el lugar de la religión. Enseñó la religión como causa y ética como resultado. Yo quiero que nos miremos un poquito la palabra ética. ¿Qué quiere decir? Yo buscaba con el profeta Google y encontré lo siguiente: relaciones con la moral y en el comportamiento humano. Aristóteles fue el fundador de la ética. Dice, segundo, conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Entonces aquí empezamos a encontrar unas cosas muy interesantes. Estamos hablando del comportamiento humano. Y no es ningún secreto que a través de la historia el hombre no se ha portado en la mejor forma, ¿sí? Ni los grandes imperios como la época del romano, ni todos a través del tiempo, ni hoy si vemos los Estados Unidos, si vemos ¿sí? cómo se viven los distintos gobiernos. El comportamiento de la gente está completamente trastocado por el materialismo y por la corrupción. Entonces dice la ética, es la rama de la filosofía que estudia lo correcto o equivocado del comportamiento humano, la moral, oigan esto, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Además, tiene como centro de atención las acciones. Entonces, fíjense ustedes cómo Jesús se centraba en las acciones correctas, ¿sí? Y nos invitaba. Ahora dice después en el numeral 3.10, dice, la religión del reino es personal e individual. Yo he visto mucha gente que cuando llega a Urantia se siente como desconcertada de que lo vayamos a convertir, o que lo vayan a transformar. Y realmente, fíjense lo que ustedes que pueden ver hacia atrás en este grupo, los frutos. ¿Cuáles son los resultados? Dice, son familiares y sociales. ¿Qué ha pasado con nuestras familias? ¿Qué ha pasado en nuestro corazón, en nuestro interior? ¿Sí? Dice, pero también reconocía que el hombre desarrolla su carácter mediante el servicio altruista que desenvuelve su naturaleza moral en las relaciones amantes con sus semejantes. Mis queridos amigos, yo quiero contarles una cosa. En los diferentes grupos en que yo he participado, con los cuales he tenido oportunidad de estudiar el libro, la diferencia en crecimiento de la gente entre el que sirve y el que no sirve, y entiéndase por no sirve, el que no quiere compartir lo recibido, simplemente se dedica a atesorarlo y a sentarse encima del conocimiento. La diferencia en progreso es abismal, pero impresionante. Yo quiero que nosotros pensemos en cuál es nuestra relación hacia nuestros semejantes, en qué ha significado, en qué ha cambiado, y si no ha cambiado, en qué vamos a cambiar. Ya lo último, repasemos de nuevo el punto 3.11, que dice, al enseñar que el reino está dentro de uno, al exaltar al individuo, Jesús dio el golpe de gracia a la antigua sociedad en cuanto abrió la puerta a la nueva dispensación de la verdadera rectitud social. Este nuevo orden social poco lo conoce el mundo porque se ha negado a practicar los principios del Evangelio del Reino del Cielo. Y cuando este reino de preeminencia espiritual llegue a la tierra, no se manifestará simplemente en mejores condiciones sociales y materiales, sino más bien en la gloria de aquellos valores espirituales elevados y enriquecidos que son característicos de la era que se avecina, de mejores relaciones humanas y de alcances espirituales cada vez más avanzados. Yo creo que nosotros nunca hemos estado en una época tan compleja en que necesitemos tanto entrar a una etapa de luz y vida donde los valores vuelvan a primar,
donde esos principios que predicamos de verdad, belleza y bondad tomen el lugar que corresponde en la sociedad y que nuestro comportamiento ayude a hacer un mundo mejor. Entonces vale la pena que miremos entre líneas lo que significa ese comportamiento social, esa transformación que debemos haber tenido nosotros, en qué ha cambiado. Ok, continúa Osvaldo, por favor. ¿Ya lo ven? Ya está. 4. Las enseñanzas de Jesús sobre el reino. Jesús nunca ofreció una definición precisa del reino. En cierto momento hablaba de una fase del reino, en otro momento conversaba de un aspecto diferente de la hermandad del reino de Dios en el corazón de los hombres. En el curso de este sermón del sábado por la tarde, Jesús mencionó no menos de 5 fases o épocas del reino, y estas fueron: 1. Como parte de la vida espiritual, la experiencia personal e interior de la comunidad del creyente individual con Dios el Padre. 2. La hermandad en crecimiento de los creyentes del Evangelio, los aspectos sociales de moral más elevada y de ética más noble que resultan del reinado del Espíritu de Dios en el corazón de los creyentes individuales. 3. La hermandad supermortal de los seres espirituales invisibles que prevalece en la tierra y en el cielo, el reino sobrehumano de Dios. 4. La perspectiva de una satisfacción más completa de la voluntad de Dios, el avance hacia el amanecer de un nuevo orden social en relación con un vivir espiritual mejorado, la próxima etapa del hombre. 5. El reino en su plenitud, la era espiritual futura de luz y vida en la tierra. Por lo tanto, es necesario siempre que examinemos las enseñanzas del Maestro para determinar a cuál de estas 5 fases puede estar haciendo referencia cuando usa el término reino del cielo. Mediante este proceso de modificación gradual de la voluntad del hombre, que a su vez afecta las decisiones humanas, Micael y sus asociados, de igual modo gradual pero certero, están cambiando el entero curso de la evolución humana, tanto social como en otros aspectos. En esta ocasión, el maestro hizo hincapié sobre los siguientes 5 puntos como representación de las características cardinales del Evangelio del Reino. 1. La preeminencia del individuo. 2. La voluntad como factor determinante en la experiencia del hombre. 3. La comunidad espiritual con Dios el Padre. 4. Las satisfacciones supremas del servicio amoroso del hombre. 5. La trascendencia en la personalidad humana de lo espiritual sobre lo material. Este mundo no ha probado nunca seria, sincera u honestamente estas ideas dinámicas, estos ideales divinos de la doctrina de Jesús del reino del cielo. Pero no debéis desalentaros por el progreso aparentemente lento de la idea del reino en Urantia. Recordad que el hombre de la evolución progresiva está sujeto a periódicos cambios repentinos e inesperados tanto en el mundo material como en el mundo espiritual. El auto-otorgamiento de Jesús como Hijo encarnado fue precisamente un acontecimiento extraño e inesperado de esa naturaleza en la vida espiritual del mundo. No cometáis tampoco el error fatal al buscar la manifestación del reino en la era de no ocuparos de establecerlo en vuestra alma.
aunque Jesús atribuyó una fase del reino al futuro y en numerosas ocasiones sugirió que dicho evento podría aparecer como parte de una crisis mundial. Y aunque también con certidumbre en varias ocasiones prometió definitivamente que algún día retornaría a Urantia, es necesario aclarar que nunca vinculó positivamente estas dos ideas entre sí. Prometió una nueva revelación del reino sobre la tierra en algún tiempo futuro. También prometió que alguna vez volvería en persona a este mundo, pero no dijo que los dos acontecimientos fueran sinónimos. Perdóname, esa nota que tienes ahí, Osvaldo, ¿qué es? Pues hace referencia que yo entiendo y quería preguntar si estoy en lo cierto cuando dice que prometió una nueva revelación del reino sobre la tierra en algún tiempo futuro. Estamos hablando de que eso lo hizo hace más o menos 2000 años, si estaba hablando de la quinta revelación epocal. Esa es la pregunta. Posiblemente, y no solo esta, sino muchas revelaciones que vendrán. Recordemos que esto es solo el principio, ¿sí? Donde se está volviendo, y en la medida que avancemos con el libro vamos a ver cómo se habla de lo que fue la semilla del cristianismo y lo que ha sido a pesar de toda la forma como se ha tergiversado. Va a llegar un momento en que va a estallar ese conocimiento, en que va a estallar esa espiritualidad en el corazón de todas las personas y muy seguramente no solo van a recibir el contenido que tiene el libro de Urantia, sino muchas revelaciones más que seguramente nos llegarán de alguna forma. Bueno, gracias. Prometió una nueva revelación del reino sobre la tierra en algún tiempo futuro. También prometió que alguna vez volvería en persona a este mundo, pero no dijo que los dos acontecimientos fueran sinónimos. Por todo lo que sabemos, estas promesas pueden referirse al mismo acontecimiento o no. Sus apóstoles y discípulos vincularon con certeza estas dos enseñanzas. Cuando el reino no se materializó tal como ellos habían esperado, recordando la enseñanza del maestro del maestro sobre un reino futuro y recordando su promesa de volver, llegaron a la conclusión de que estas promesas se referían a un acontecimiento idéntico. Por lo tanto, vivieron en la esperanza de un segundo advenimiento inmediato, con el fin de establecer el reino en su plenitud y con poder y gloria. Así también han vivido generaciones sucesivas de creyentes en la tierra con la misma esperanza inspiradora, pero desalentadora. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Puedes dejar de compartir y continúa Marcelino. Muy bien. Sección 5. Las ideas posteriores sobre el reino. Habiendo resumido las enseñanzas de Jesús sobre el reino del cielo, se nos permite narrar ciertas ideas posteriores atribuidas al concepto del reino y hacer un pronóstico profético del reino, tal como puede evolucionar en la era venidera. A lo largo de los primeros siglos de propaganda cristiana, la idea del reino del cielo estuvo enormemente influida por los conceptos, por aquel entonces en rápida difusión, del idealismo griego, la idea de lo natural como sombra de lo espiritual, lo temporal sombra de lo eterno en el tiempo. Pero el gran paso que marcó el trasplante de las enseñanzas de Jesús de un suelo judío a un suelo gentil se tomó cuando el Mesías del reino se volvió el redentor de la iglesia, una organización religiosa y social que creció de las actividades de Pablo y de sus sucesores y que se basó en las enseñanzas de Jesús, suplementadas por las ideas de Filón y las doctrinas persas del bien y del mal. Las ideas e ideales de Jesús, comprendidas en la enseñanza del Evangelio del Reino, casi no se realizaron, ya que sus seguidores distorsionaban progresivamente sus declaraciones.
El concepto del reino explicado por el maestro fue notablemente modificado por dos grandes tendencias. Los creyentes judíos persistieron en considerarle el Mesías. Creían que Jesús pronto retornaría para establecer realmente el reino mundial y más o menos material. 2. Los cristianos gentiles comenzaron muy pronto a aceptar las doctrinas de Pablo, que llevaban cada vez más a la creencia general de que Jesús era el redentor de los hijos de la iglesia, que era la sucesora nueva e institucional del concepto anterior de hermandad puramente espiritual del reino. La iglesia, como desarrollo social del reino, habría sido totalmente natural y aún deseable. El mal de la iglesia no estribó en su existencia, sino más bien en el hecho que suplantó casi completamente el concepto del reino elaborado por Jesús. La iglesia institucionalizada de Pablo se volvió virtualmente el sustituto del reino del cielo que Jesús había proclamado. Pero no dudéis, este mismo reino del cielo que el Maestro enseñó existe en el corazón del creyente y resta ser proclamado a esta iglesia cristiana y aún a todas las demás religiones, razas y naciones de la tierra, aún a cada ser. El reino enseñado por Jesús, el ideal espiritual de la rectitud individual y el concepto de la comunidad divina del hombre con Dios se fue sumergiendo paulatinamente en el concepto místico de la persona de Jesús como redentor creador y cabeza espiritual de una comunidad religiosa socializada. De esta manera, una iglesia formal e institucional se volvió el sustituto de una hermandad del reino formada por individuos guiados por el Espíritu. La iglesia fue el resultado social inevitable y útil de la vida y de las enseñanzas de Jesús. La tragedia consistió en el hecho de que esta reacción social a las enseñanzas del reino desplazara tan plenamente el concepto espiritual del verdadero reino, tal como Jesús lo había enseñado y vivido. El reino, para los judíos, era la comunidad israelita. Para los gentiles se volvió la iglesia cristiana. Para Jesús, el reino era la suma de aquellos seres que habían confesado su fe en la paternidad de Dios, declarando de ese modo su dedicación total a hacer la voluntad de Dios, volviéndose así miembros de la hermandad espiritual del hombre. El maestro se daba cuenta plenamente de que aparecerían en el mundo ciertos resultados sociales como consecuencia de la diseminación del Evangelio del Reino. Pero era su intención que todas estas manifestaciones sociales deseables aparecieran como crecimientos inconscientes e inevitables o frutos naturales de la experiencia personal interior de los individuos creyentes, de la comunidad espiritual y comunión con el Espíritu Divino que reside en todos los creyentes y los activa. Jesús previó que una organización social o iglesia seguiría el progreso del verdadero reino espiritual y por eso no se opuso nunca a que los apóstoles practicaran el rito del bautismo de Juan. Enseñó que el alma amante de la hermandad, el alma que tiene hambre y sed de rectitud de Dios, es admitida por la fe al reino espiritual. Al mismo tiempo, los apóstoles enseñaron que dicho creyente es admitido a la organización social de los discípulos mediante el rito exterior del bautismo. Cuando los seguidores inmediatos de Jesús descubrieron que el ideal del establecimiento del reino en el corazón de los hombres mediante el dominio y la guía del Espíritu
en cada creyente les había fracasado parcialmente. Dispusieron salvar sus enseñanzas del total olvido, sustituyendo el ideal del reino del Maestro por la creación gradual de una organización social visible, la Iglesia Cristiana. Después de efectuar este programa de sustitución para mantener la uniformidad y asegurar el reconocimiento de las enseñanzas del Maestro sobre el hecho del reino, proyectaron la idea del reino al futuro. La Iglesia, en cuanto estuvo bien establecida, comenzó a enseñar que el reino aparecería en realidad cuando culminara la era cristiana, con el segundo advenimiento de Cristo. De esta manera, el reino se tornó el concepto de una era, la idea de una visitación futura y el ideal de la redención final de los santos del Altísimo. Los primeros cristianos y muchos de los que vinieron después perdieron de vista en general la idea del Padre e Hijo, que era la esencia de las enseñanzas de Jesús sobre el reino, sustituyéndola por la bien organizada comunidad social de la Iglesia. La Iglesia de este modo se volvió principalmente una hermandad social que desplazó efectivamente el concepto e ideal de Jesús de una hermandad espiritual. El concepto ideal de Jesús fracasó en gran parte, pero sobre los cimientos de la vida personal y las enseñanzas del Maestro, suplementados por los conceptos griegos y persas de vida eterna y aumentados por la doctrina de Filón de lo temporal contrastado con lo espiritual, Pablo construyó una de las sociedades humanas más progresivas que hayan existido jamás en Urantia. El concepto de Jesús aún vive en las religiones avanzadas del mundo. La Iglesia cristiana de Pablo es la sombra socializada y humanizada de lo que Jesús quería que fuera el reino del cielo, lo que con toda seguridad será. Pablo y sus sucesores transfirieron parcialmente los asuntos de la vida eterna de cada individuo a la Iglesia. Cristo, de este modo, se tornó en el dirigente de la Iglesia en vez de ser el hermano mayor de cada creyente dentro de la familia del Padre del Reino. Pablo y sus contemporáneos aplicaron todas las implicaciones espirituales de Jesús que se referían a él mismo y a cada creyente, a la Iglesia como grupo de creyentes. Y al hacer así, dieron un golpe mortal al concepto de Jesús del reino divino en el corazón de cada creyente. Así pues, durante siglos, la Iglesia cristiana ha laborado en una situación altamente embarazosa porque se atrevió a reclamar para sí aquellos poderes y privilegios misteriosos del reino que tan solo pueden ser ejercidos y experimentados entre Jesús y sus hermanos creyentes espirituales. De este modo resulta aparente que la asociación con la Iglesia no significa necesariamente la comunidad del reino. Una es espiritual, la otra principalmente social. Tarde o temprano surgirá otro Juan el Bautista más grande, que proclamará que el reino de Dios está cerca, significando un retorno del elevado concepto espiritual de Jesús, quien proclamó que el reino es la voluntad de su Padre Celestial que domina y trasciende en el corazón del creyente, y haciéndolo así, sin referirse de ninguna manera ni a la iglesia visible en la tierra, ni al segundo advenimiento anticipado de Cristo. Es necesario que ocurra un renacimiento de las enseñanzas verdaderas de Jesús, una redeclaración que deshaga el trabajo de sus primeros seguidores, quienes procuraron crear un sistema socio-filosófico de creencias sobre el hecho de la estadía de Micaela en la tierra. En poco tiempo,
La enseñanza de esta historia sobre Jesús prácticamente suplantó la predicación del Evangelio del Reino de Jesús. Así pues, una religión histórica desplazó aquella enseñanza en la cual Jesús había combinado las ideas morales y los ideales espirituales más elevados del hombre con la esperanza más sublime del hombre para el futuro, la vida eterna. Y ese era el Evangelio del Reino. Es justamente porque el Evangelio de Jesús tenía tantas facetas que en el curso de pocos siglos los estudiantes de los documentos sobre sus enseñanzas se dividieron en tantos cultos y sectas. La triste subdivisión de los creyentes cristianos resulta del fracaso de discernir en las muchas enseñanzas del Maestro la singularidad divina de su incomparable vida única. Un día, los verdaderos creyentes de Jesús no estarán así divididos espiritualmente en su actitud ante los no creyentes. Siempre podremos tener diversidad de comprensión intelectual e interpretación, aún diversos grados de socialización, pero la falta del sentimiento de fraternidad espiritual es inexcusable y irreprensible. No os equivoquéis. Existe en las enseñanzas de Jesús una naturaleza eterna que no le permitirá permanecer por siempre sin frutos en el corazón de los hombres pensadores. El reino, tal como lo concibió Jesús, ha fracasado en gran parte en la tierra. Por ahora, una iglesia exterior ha tomado su lugar, pero debéis comprender que esta iglesia es tan solo la etapa larval del reino espiritual impedido, pero llevará a través de esta materia material a una dispensación más espiritual en la que las enseñanzas del Maestro gozarán de una oportunidad más plena para su desarrollo. Así pues, la así llamada iglesia cristiana se vuelve el capullo en el cual está ahora durmiendo el concepto del reino de Jesús. El reino de la hermandad divina aún está vivo y saldrá finalmente y con certeza de su largo letargo, con tanta certeza como surge finalmente la mariposa, como la bella evolución de sus menos atrayente criatura de desarrollo metamórfico. Ok, gracias Marcelino, puedes dejar de compartir. Vamos a leer el documento 171 en la siguiente forma. Ketty hace 0 y 1, Pepe hace el 2, Flor hace el 3, Luis Villamizar hace el 4, Carlota hace el 5, William creo que se nos voló. Entonces, el 6 lo hago yo, Laurita hace el 7 y el 8 teníamos a Ariel, pero creo que también voy a sacarlo en internet. No, ahí Estoy aquí. Entonces, Ariel haces el 8. Muy bien, ok. ¿Okay? Pues arranca Ketty. Muy bien. Documento 171, Camino a Jerusalén. Al día siguiente del memorable sermón sobre el reino del cielo, Jesús anunció que el próximo día él y los apóstoles partirían para asistir a la Pascua en Jerusalén, visitando numerosas ciudades al sur de Perea por el camino. El discurso sobre el reino y el anuncio de que iría a la celebración de la Pascua hicieron que todos sus seguidores pensaran que salía hacia Jerusalén para inaugurar el reino temporal de la supremacía judía. Dijera lo que dijese Jesús sobre el carácter no material del reino, no podía eliminar completamente de la mente de sus oyentes judíos la idea de que el Mesías establecería algún tipo de gobierno nacionalista con sede central en Jerusalén. Lo que Jesús dijo
en su sermón el sábado, tan solo consiguió confundir la mayoría de sus seguidores. Muy pocos fueron esclarecidos por el discurso del maestro. Los líderes comprendieron algo de sus enseñanzas sobre el reino interior, el reino del cielo dentro de vosotros. Pero también sabían que había hablado de otro reino futuro, y este era el reino de él, que ellos creían que estaba a punto de ir a Jerusalén para establecer. Cuando esa expectativa sufrió una desilusión, cuando él fue rechazado por los judíos, y más tarde, cuando Jerusalén fue literalmente destruida, aún se aferraron a esta esperanza, creyendo sinceramente que el Maestro pronto retornaría al mundo en gran poder y gloria majestuosa para establecer el reino prometido. Fue este domingo por la tarde cuando Salomé, la madre de Santiago y Juan Zebedeo, vino donde Jesús con sus 2 hijos apóstoles, y como si se dirigiera a un potentado oriental, intentó que Jesús le prometiera por adelantado otorgarle lo que ella le pidiera. Pero el maestro no quiso prometer nada. En cambio le preguntó, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Entonces respondió Salomé, Maestro, ahora que vayas a Jerusalén para establecer el reino, quisiera pedirte por adelantado que me prometas que estos mis hijos sean honrados contigo, uno sentado a tu diestra y el otro sentado a tu izquierda en tu reino. Cuando Jesús escuchó el pedido de Salomé, dijo, Mujer, no sabes lo que pides. Luego, fijando la mirada en los ojos de los 2 apóstoles buscadores de honor, dijo, teniendo en cuenta que hace mucho que os conozco y os amo, que aún he vivido en la casa de vuestra madre, que Andrés ha encargado que estéis conmigo en todo momento, por todo esto, ¿habéis permitido que vuestra madre venga a verme en secreto con esta petición indecorosa? Pero yo os pregunto, ¿sois capaces de beber de la copa de la que estoy a punto de beber? Sin titubeo, Santiago y Juan contestaron, sí, maestro, sí somos capaces. Dijo Jesús, me apesadumbra ver que no sabéis por qué vamos a Jerusalén. Me duele que no comprendáis la naturaleza de mi reino. Me desilusiona que traigáis a vuestra madre para que me haga esta petición. Pero yo sé que me amáis en vuestro corazón. Por eso declaro que en verdad beberéis de mi copa de amargura y compartiréis de mi humillación. Pero que os sentéis a mi derecha y a mi izquierda no está en mi poder daros. Esos honores están reservados para los que han sido designados por mi Padre. Para entonces alguien había llevado a Pedro y a los otros apóstoles la noticia de esta conferencia. Estaban ellos muy indignados de que Santiago y Juan buscaran ser preferidos entre los demás y que fueran en secreto con su madre a hacer esta petición. Cuando empezaron a discutir entre ellos, Jesús los reunió y dijo, bien comprendéis cómo los gobernantes de los gentiles dominan a sus súbditos y cómo los que son grandes ejercen su autoridad. Pero no será así en el reino del cielo. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea primero vuestro siervo. El que quiera ser primero en el reino, que sea vuestro ministro. Yo os declaro que el Hijo del Hombre no vino para ser ministrado, sino para ministrar. Y ahora voy a Jerusalén para dar mi vida, haciendo la voluntad del Padre y sirviendo a mis hermanos. Escucharon estas palabras, se retiraron por su cuenta para orar. Ese anochecer, en respuesta a los esfuerzos de Pedro, Santiago y Juan, se disculparon en forma adecuada ante los 10 y recuperaron las buenas gracias de sus hermanos. En respuesta a los esfuerzos de Pedro,
Santiago y Juan se disculparon. Al pedir sitios a la derecha y a la izquierda de Jesús en Jerusalén, los hijos de Zebedeo no se daban cuenta de que en menos de un mes su amado maestro estaría clavado en una cruz romana con un ladrón moribundo a un lado y otro transgresor al otro lado. Y la madre de ellos, que estuvo presente en la crucifixión, recordaba muy bien la petición necia que ella había hecho a Jesús en Pela relativo a los honores que tan tontamente buscara para sus hijos apóstoles. 1. La partida de Pela. Durante la mañana del lunes 13 de marzo, Jesús y sus 12 apóstoles se despidieron finalmente del campamento de Pela, partiendo hacia el sur en su gira de las ciudades del sur de Perea, donde trabajaban los asociados de Abner. Pasaron más de 2 semanas visitando a los 70 y luego fueron directamente a Jerusalén para la Pascua. Cuando el maestro salió de Pela, los discípulos acampados con los apóstoles, que contaban unos 1000, lo siguieron. Aproximadamente la mitad de este grupo lo abandonó en el vado del Jordán, junto al camino a Jericó, cuando se enteraron de que él iba a Gesón, y después de que él había predicado el sermón sobre el calcular los gastos. Se dirigieron a Jerusalén mientras que la otra mitad lo siguió por 2 semanas visitando las ciudades del sur de Perea. En general, la mayoría de los seguidores inmediatos de Jesús comprendía que el campamento de Pela había sido abandonado, pero en realidad pensaban que esto indicaba que su maestro por fin tenía la intención de ir a Jerusalén y reclamar el trono de David. Una amplia mayoría de sus seguidores nunca pudo captar ningún otro concepto del reino del cielo. Sea lo que fuere, lo que él les enseñara, no querían desprenderse de la idea judía del reino. Siguiendo las instrucciones del apóstol Andrés, David Zebedeo cerró el campamento para peregrinos en Pela el miércoles 15 de marzo. En ese entonces había unos 4000 peregrinos residiendo allí, sin incluir a las más de 1000 personas que vivían con los apóstoles en lo que se conocía como el campamento de los maestros, y que fueron al sur con Jesús y los 12. Aunque a regañadientes David vendió todo el equipo a numerosos compradores y procedió con los fondos a Jerusalén, habiendo entregado posteriormente el dinero a Judas Iscariote. David estaba presente en Jerusalén durante la última semana trágica y se llevó a su madre de vuelta a Betsaida después de la crucifixión. Mientras esperaba a Jesús y a los apóstoles, David se detuvo para visitar a Lázaro en Betania y se agitó enormemente al ver cómo los fariseos lo perseguían y lo atribulaban desde su resurrección. Andrés había instruido a David que continuara el servicio de mensajería. Todos interpretaron esto como una indicación del pronto establecimiento del reino en Jerusalén. David se encontró sin trabajo y había prácticamente decidido volverse el defensor autonombrado de Lázaro, cuando finalmente este objeto de su solicitud indignada huyó apresuradamente a Filadelfia. Por lo tanto, poco tiempo después de la resurrección y también después de la muerte de su madre, David se fue a Filadelfia, no sin antes ayudar a Marta y María en disponer de sus bienes. Allí, en asociación con Abner y Lázaro, pasó el resto de su vida, volviéndose el supervisor financiero de todos aquellos grandes intereses del reino que tuvieron su centro en Filadelfia durante la vida de Abner. Dentro de un corto periodo después de la destrucción de Jerusalén, Antioquía se tornó el centro del cristianismo paulino, mientras que Filadelfia siguió siendo el centro del reino del cielo abneriano.
De Antioquía, la versión paulina de las enseñanzas de Jesús y sobre Jesús se difundió a todo el mundo occidental. Desde Filadelfia, los misioneros de la versión abneriana del Reino del Cielo se desparramaron por toda Mesopotamia y Arabia, hasta que más adelante estos emisarios inflexibles de las enseñanzas de Jesús fueron sobrecogidos por la emergencia súbita del Islam. Gracias, Ketty. Continúa, Pepe. 2. Sobre cómo calcular el gasto. Cuando Jesús y la compañía de casi 1000 seguidores llegó al vado de Betania sobre el Jordán, a veces llamado Betábara, sus discípulos comenzaron a darse cuenta de que no se dirigía directamente a Jerusalén. Mientras que estudiaban y discutían entre ellos, Jesús se trepó a una enorme piedra y pronunció este discurso que es conocido como el calcular el gasto. El maestro dijo: vosotros los que queréis seguirme ahora en adelante, debéis estar dispuestos a pagar el precio de la dedicación total a hacer la voluntad de mi Padre. Si queréis ser mis discípulos, debéis estar dispuestos a abandonar padre, madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas. Si cualquiera entre vosotros quiere ahora ser mi discípulo, debéis estar dispuestos a abandonar aún vuestra vida, así como el Hijo del Hombre está a punto de ofrecer su vida para completar la misión de hacer la voluntad del Padre en la tierra y en la carne. Si no estás dispuesto a pagar el precio entero, no puedes ser mi discípulo. Antes de que sigamos, cada uno de vosotros debería sentarse y calcular el gasto de ser mi discípulo. ¿Quién entre vosotros construiría una torre de vigilia sobre sus predios sin sentarse primero a sumar el costo y ver si tiene suficiente dinero para completar la obra? Si no calculas así el gasto, después de haber echado los cimientos, es posible que descubras que eres incapaz de terminar lo que has comenzado, y por lo tanto todos tus vecinos se mofarán de ti diciendo: he aquí que este hombre empezó a construir pero no puede terminar su obra. También, ¿qué rey cuando se prepara a guerrear contra otro rey no se sienta primero a asesorarse sobre si podrá con 10.000 hombres luchar contra el que se enfrenta con 20.000? Y el rey no puede enfrentarse con su enemigo porque no está preparado, envía a un embajador y este otro rey, aunque se encuentre muy lejos, pidiéndole términos de paz. Ahora bien, cada uno de vosotros debe sentarse y calcular el gasto de ser mi discípulo. Y ahora en adelante no podrás seguirnos escuchando las enseñanzas y contemplando las obras. Tendrás que enfrentar amargas persecuciones y dar prueba de este evangelio frente a un desencanto aplastante. Si no estás dispuesto a renunciar a todo lo que eres y a dedicar todo lo que tienes, no mereces ser mi discípulo. Si ya te has conquistado a ti mismo dentro de tu corazón, no debes temer esa victoria exterior que pronto deberás ganar cuando el Hijo del Hombre sea rechazado por los altos sacerdotes y los saduceos y entregado a las manos de los descreídos que te mojan. Ahora debes examinarte para hallar tu motivación de ser discípulo mío. Si buscas honor y gloria, si tu mente es mundana, eres como la sal que ha perdido su sabor. Y cuando lo que vale por su salinidad ha perdido su sabor, ¿con qué lo sazonaremos? Es inútil tal condimento, solo sirve para echarlo a la basura. Ahora os he advertido que os volváis a vuestro hogar en paz, y no estáis dispuestos a beber conmigo la copa que está siendo preparada. Una y otra vez os he dicho que mi reino no es de este mundo, pero no me creéis. El que tenga oído para oír, que oiga lo que yo digo. Inmediatamente después de decir estas palabras, Jesús, a la cabeza de los 12, partió en dirección a Esbón, seguido por unos 500. Después de una breve demora, la otra mitad de la multitud se dirigió a Jerusalén. Sus apóstoles, juntamente con los discípulos principales, muchos reflexionaron sobre estas palabras, pero aún seguían aferrándose a la creencia de que después de este breve periodo de adversidad y prueba, el reino sería establecido con certeza, relativamente de acuerdo con sus esperanzas largamente acariciadas. Mil gracias, Pepe. Puedes dejar de compartir y continúa, Flor.
Ok. ¿Me dicen cuando se vea, por favor? Ya. ¿Ok? Bueno, 3. La gira en Perea. Durante más de 2 semanas, Jesús y los 12, seguidos por una multitud de varios centenares de discípulos, viajaron por el sur de Perea, visitando todas las ciudades en las que laboraban los 70. Muchos gentiles vivían en esta región, y puesto que pocos iban a pasar la fiesta de la Pascua en Jerusalén, los mensajeros del reino continuaron con su trabajo de enseñanza y predicación sin interrupciones. Jesús se encontró con Abner en Esbón, y Andrés instruyó que no se interrumpieran las labores de los 70 durante la fiesta de Pascua. Jesús aconsejó que los mensajeros continuaran con su obra sin prestar atención alguna a lo que estaba por suceder en Jerusalén. También aconsejó a Abner que permitiese que el cuerpo de mujeres, por lo menos los miembros que así lo deseaban, fueran a Jerusalén para la Pascua. Esta fue la última vez que Abner vio a Jesús en la carne. Su despedida de Abner fue: Hijo mío, yo sé que tú serás fiel al reino y oro para que el Padre te otorgue sabiduría de modo que puedas amar y comprender a tus hermanos. Mientras viajaban de ciudad en ciudad, grandes números de sus seguidores desertaron para ir a Jerusalén, de manera que cuando Jesús empezó el viaje para la Pascua, el número de los que lo seguían todos los días había disminuido a menos de 200. Los apóstoles comprendían que Jesús iba a Jerusalén para la Pascua. Sabían que el Sanedrín había difundido un mensaje a todo Israel informado que había sido condenado a muerte e instruyendo a todos los que supieran dónde estaba, informaran al Sanedrín. Sin embargo, a pesar de todo esto, no estaban tan alarmados como lo habían estado cuando él les había anunciado en Filadelfia que iba a Betania para ver a Lázaro. Este cambio de actitud, de un temor tan intenso a un estado de discreta expectativa, se debía sobre todo a la resurrección de Lázaro. Habían llegado a la conclusión de que Jesús podría, en caso de urgencia, afirmar su poder divino y avergonzar a sus enemigos. Esta esperanza, combinada con su fe más profunda y madura en la supremacía espiritual de su maestro, era la fuente del valor exterior manifestado por sus seguidores inmediatos, quienes ahora se preparaban para seguirle a Jerusalén y hacer frente directamente a la declaración abierta del Sanedrín de que debía morir. La mayoría de los apóstoles y muchos de sus discípulos más íntimos no creían posible que Jesús muriese. Ellos, creyendo que Él era la resurrección y la vida, lo consideraban inmortal y ya triunfante sobre la muerte. Dejo de compartir. ¿Estamos viendo? Sí, qué pena que no vio este Flor porque tenía el micrófono apagado. Gracias por tu ayuda. Cuarto, las enseñanzas en Libias. El miércoles 29 de marzo al atardecer, Jesús y sus seguidores acamparon en Libias, camino de Jerusalén, después de haber completado su gira de las ciudades del sur de Perea. Fue durante esta noche en Libias cuando Simón el Celote y Simón Pedro, habiendo conspirado para recibir en este sitio más de 100 espadas, las cuales fueron distribuidas a todos los que quisieran aceptarlas y ceñírselas ocultas bajo sus mantos. Simón Pedro aún llevaba la espada la noche de la traición al maestro en el jardín. El jueves por la mañana, temprano, antes de que se despertaran los demás, Jesús llamó a Andrés y dijo: despierta a tus hermanos, tengo algo que decirles. Jesús sabía de las espadas y cuáles de sus apóstoles las habían recibido y las llevaban, pero nunca les reveló que sabía de estas cosas. Cuando Andrés hubo despertado a sus asociados y se hubieron reunido entre ellos, Jesús dijo: hijos míos, habéis estado conmigo mucho tiempo y yo os he enseñado mucho de lo que se necesita para este periodo.
Pero ahora deseo advertiros que no pongáis vuestra confianza en la incertidumbre de la carne ni en la fragilidad de la defensa humana contra las pruebas que nos esperan. Os he llamado aparte aquí para poder deciros nuevamente y claramente que vamos a Jerusalén, donde vosotros sabéis que el Hijo del Hombre ya ha sido condenado a muerte. Nuevamente os digo que el Hijo del Hombre será entregado a las manos de los altos sacerdotes y de los líderes religiosos, que ellos lo condenarán y luego lo entregarán a las manos de los gentiles. Así pues se mofarán del Hijo del Hombre, aún lo escupirán y lo flagelarán, y lo entregarán a la muerte, y cuando maten al Hijo del Hombre, no desmayéis, porque os declaro que al tercer día resucitará. Cuidaos y recordad que os he avisado. Nuevamente estuvieron los apóstoles pasmados y anonadados, pero no podían convencerse de considerar sus palabras literalmente. No podían comprender que el maestro significaba exactamente lo que decía. Estaban tan cegados por su persistente creencia en el reino temporal sobre la tierra, con su centro en Jerusalén, que simplemente no podían, no querían permitirse aceptar literalmente las palabras de Jesús. Durante todo ese día reflexionaron sobre cuál podía ser el significado de tan extrañas declaraciones del maestro. Pero ninguno de ellos se atrevió a hacerle preguntas sobre estas declaraciones. Estos confundidos apóstoles no despertaron hasta después de la muerte de Jesús a la comprensión de que el maestro les había hablado claro y directamente en anticipación de su crucifixión. Fue aquí en Libías, justo antes del desayuno, donde ciertos fariseos simpatizantes vinieron a donde Jesús y dijeron: huye deprisa de estas regiones, porque Herodes, así como persiguió a Juan, ahora trata de matarte a ti. Teme una revuelta del pueblo y ha decidido matarte. Te traemos esta advertencia para que puedas huir. Esto era parcialmente verdad. La resurrección de Lázaro atemorizó y alarmó a Herodes, y sabiendo que el Sanedrín se había atrevido a condenar a Jesús aún antes del juicio, Herodes decidió o matar a Jesús o echarlo fuera de sus tierras. En realidad deseaba hacer lo segundo, puesto que tanto le temía que esperaba no verse obligado a ejecutarlo. Cuando Jesús escuchó lo que tenían que decir los fariseos, replicó: bien sé de Herodes y de su temor de que el evangelio del reino, de este evangelio del reino, pero no os equivoquéis. Él mucho preferiría que el Hijo del Hombre fuera a Jerusalén para sufrir y morir a manos de los altos sacerdotes. No anhela, habiéndose manchado las manos con la sangre de Juan, responsabilizarse de la muerte del Hijo del Hombre. Y vosotros y decida a ese zorro que el Hijo del Hombre predica hoy en Perea, mañana va a Judea y después de unos pocos días habrá completado su misión en la tierra y se preparará para ascender al Padre. Luego, volviendo a sus apóstoles, Jesús dijo: desde tiempos antiguos han perecido los profetas de Jerusalén, y corresponde que el Hijo del Hombre vaya a la ciudad de la casa del Padre para ser ofrecido como precio del fanatismo humano y como resultado del prejuicio religioso y de la ceguera espiritual. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los maestros de la verdad. ¿Cuántas veces hubiera querido juntar a tus hijos así como una gallina junta sus polluelos bajo sus alas, pero no me dejaste hacerlo? He aquí que tu casa pronto quedará desolada. Muchas veces querrá verme, pero no podrás. Me buscarás entonces, pero no me hallarás. Y cuando hubo hablado, devolvió a los que lo rodeaban y dijo: sin embargo, vayamos a Jerusalén para asistir a la Pascua y hacer lo que nos corresponde para satisfacer la voluntad del Padre en el cielo. Era un grupo confuso y turbado de creyentes el que este día siguió a Jesús hasta Jericó. Los apóstoles tan solo podían discernir una nota certera del triunfo final de las declaraciones de Jesús sobre el reino. No podían dejarse llevar a ese punto en que estuvieran dispuestos a captar las advertencias de una inminente catástrofe. Cuando Jesús habló de resucitar al tercer día, se aferraron de esta declaración interpretando que significaba un triunfo seguro del reino inmediatamente después de una escaramuza preliminar y desagradable con los líderes religiosos judíos. El tercer día era una expresión judía frecuente que significaba pronto o poco después.
Cuando Jesús habló de resucitar, pensaron que se refería a que resucitarían el reino. Jesús había sido aceptado por estos creyentes como el Mesías, y los judíos poco o nada sabían de un Mesías sufriente. No comprendían que Jesús conseguiría con su muerte muchas cosas que no podría haber conseguido nunca con su vida. Mientras fue la resurrección de Lázaro la que estimuló a los apóstoles a tener el valor de entrar a Jerusalén, fue la memoria de la transfiguración la que sostuvo al maestro en este duro periodo de su auto-otorgamiento. Gracias. Gracias, Luisito. Puedes dejar de compartir y continúa Carlos Dica. Cinco. El ciego en Jericó. El jueves 30 de marzo, al finalizar la tarde, Jesús y sus apóstoles, a la cabeza de un grupo de alrededor de 200 seguidores, se acercaron a los muros de Jericó. Al aproximarse a la puerta de la ciudad, se toparon con una multitud de mendigos, entre ellos cierto Bartimeo, hombre anciano que había sido desde su juventud. Este mendigo ciego había oído hablar mucho sobre Jesús y sabía todo sobre su curación del ciego Josías en Jerusalén. No supo de la última visita de Jesús a Jericó hasta que éste ya había partido de Betania. Bartimeo había decidido que no permitiría nunca más que Jesús visitara a Jericó sin apelar a él para que le restaurara la vista. La noticia de la llegada de Jesús se había difundido por todo Jericó y cientos de habitantes se congregaron para salir a su encuentro. Cuando este gran gentío volvió encontrando al maestro por las calles de la ciudad, Bartimeo, al oír el ritmo de los pasos de la multitud, supo que ocurría algo insólito y por lo tanto preguntó a los que estaban de pie junto a él qué pasaba. Uno de los mendigos contestó: «Está pasando Jesús de Nazaret». Cuando Bartimeo oyó que Jesús estaba cerca, levantó la voz y comenzó a clamar a gritos: «Jesús, Jesús, y ten compasión de mí». Así continuó clamando cada vez más fuerte, y algunos de los que estaban cerca de Jesús se le acercaron para reprocharlo, pidiéndole que se quedara quieto, pero fue en vano. Él gritó aún más y más fuerte. Cuando Jesús oyó los lamentos del ciego, se detuvo, y cuando lo vio a sus amigos, dijo a sus amigos: «Traedme a ese hombre». Entonces fueron ellos a donde Bartimeo, diciendo: «Está de buen ánimo, ven con nosotros porque el maestro te llama». Cuando Bartimeo oyó estas palabras, echó su manto a un lado, saltando al medio del camino, mientras que los que estaban cerca lo guiaban hacia Jesús. Dirigiéndose a Bartimeo, Jesús dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». Entonces contestó el ciego: «Quiero que me devuelvas la vista». Cuando Jesús escuchó su pedido y vio su fe, dijo: «Recibirás tu vista, vete por tu camino, tu fe te ha curado». Inmediatamente recibió la vista y permaneció junto a Jesús, glorificando a Dios hasta que el maestro partió al día siguiente hacia Jerusalén y luego fue ante la multitud declarando a todos cómo le había sido devuelta la vista en Jericó. Bien, gracias, Carlotita. Gracias. Dejar de compartir y continúa William, que ya regresó. Aló, Sí. está silenciado Ya, William. por el hospedador, dice acá. No, mira, esto, por favor, regálame el libro que tienes ahí en pantalla porque no lo encuentro aquí en este portátil que tenía por ahí medio embolatado.
Vale. Por favor. Cuando estés listo. Ok. La visita de Zaqueo. Cuando la procesión del maestro entró a Jericó, era cerca de la puesta del sol. Espérate que me tapan las imágenes acá, dame un segundito. Me da espacio esto. Ok. Cuando la procesión del maestro entró a Jericó, era cerca de la puesta del sol. Y dispusieron pernoctar allí. Al pasar Jesús frente a la aduana, Zaqueo, el jefe publicano o recolector de impuestos, estaba de casualidad allí, y mucho deseaba ver a Jesús. Este jefe publicano era muy rico y mucho había oído sobre el profeta de Galilea. Había resuelto que la próxima vez que Jesús visitara a Jericó, quería ver qué clase de hombre era este. Por lo tanto, Zaqueo trató de abrirse paso entre el gentío. Pero este era demasiado grande y siendo él bajo de estatura no podía ver por encima de la cabeza de la gente. Así pues, el jefe publicano siguió a la multitud hasta que llegaron cerca del centro de la ciudad y no lejos de donde él vivía. Al ver que no podría abrirse paso en el gentío y pensando que Jesús tal vez cruzaría la ciudad sin parar, se adelantó corriendo y trepó a un sicomoro cuyas abundantes ramas pendían sobre el camino. Sabía que de esta manera podría ver bien al maestro cuando éste pasara. Y no sufrió una desilusión, porque al pasar Jesús se detuvo y levantando la mirada a Zaqueo dijo: apresúrate, Zaqueo, y baja, porque esta noche he de morar en tu casa. Cuando Zaqueo oyó esas palabras asombrosas, estuvo a punto de caerse del árbol en su prisa por bajar, y acercándose a Jesús expresó su gran gozo de que el maestro quisiera parar en su casa. Fueron enseguida a la casa de Zaqueo, y los que vivían en Jericó se sorprendieron mucho de que Jesús consintiera en morar con el jefe publicano. Aún mientras el maestro y sus apóstoles se detenían momentáneamente con Zaqueo en la puerta de su casa, uno de los fariseos de Jericó, de pie cerca, dijo: ¿podrían bajarlo un segundo? Podéis ver cómo este hombre ha ido a morar con un pecador, un hijo apóstata de Abraham, que es extorsionador y ladrón de su propio pueblo. Cuando Jesús escuchó esto, bajó la mirada sobre Zaqueo y sonrió. Entonces Zaqueo se subió sobre un taburete y dijo: hombres de Jericó, oídme. Tal vez sea yo publicano y pecador, pero el gran maestro ha venido a morar en mi casa y antes de que entre, yo os digo que donaré la mitad de mis bienes a los pobres, y a partir de mañana, si algo he recolectado injustamente de algún hombre, le devolveré 4 veces tanto. Voy a buscar la salvación con todo mi corazón y a aprender a hacer la rectitud ante los ojos de Dios. Tremendo. Cuando Zaqueo terminó de hablar, Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, y tú te has vuelto en verdad un hijo de Abraham. Volviéndose a la multitud congregada alrededor de ellos, Jesús dijo: no os sorprendáis por mis palabras, ni os ofendáis por lo que hacemos, porque yo he declarado desde el principio que el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar a aquel que está perdido. Se alojaron con Zaqueo esa noche. A la mañana siguiente levantaron y tomaron el camino de la carretera de los ladrones a Betania, camino de la Pascua en Jerusalén. La bajan un segundito, por favor, la pantalla. Ah, ya se acabó. Ahí terminamos, sí. Sí, ahí se acabó. No, porque no tengo la visión completa de la pantalla. Sí, ahí se acabó. Yo pienso que cuando el hombre es tocado en la riqueza y sin problemas se deshace de ella por seguir en pos de algo más grande, esa es la verdadera prueba de fe. Me conmovió las palabras de Zaqueo al leerlas. Claro que sí. Me acongojaron. Listo, mil gracias, William. Continúa, Laurita.
Laura se salió, creo. Ah, no. Oh, ahí está. Ya se ve, ¿verdad? Ya. Numeral 7. Al pasar Jesús. Jesús difundía buen ánimo donde quiera que fuese. Estaba lleno de donaire y de verdad. Sus asociados nunca dejaron de sorprenderse de las palabras compasivas que salían de sus labios. Sí, debéis cultivar la gracia. Pero el donaire es el aroma de la amistad que emana de un alma saturada por el amor. La bondad siempre obliga al respeto, pero cuando está vacía de gracia, muchas veces rechaza el afecto. La bondad es universalmente atrayente solo cuando está acompañada de la gracia. La bondad es eficaz solo cuando es atrayente. Jesús realmente comprendía a los hombres, por lo tanto podía él manifestar compasión genuina y mostrar comprensión sincera, pero pocas veces cedía a la piedad. Mientras su compasión era ilimitada, su comprensión era práctica, personal y constructiva. Su familiaridad con el sufrimiento no dio nunca origen a la indiferencia, y él podía ministrar a las almas atormentadas sin acrecentar en ellas la compasión de sí mismas. Jesús podía ayudar tanto a los hombres porque los amaba tan sinceramente. Verdaderamente amaba a todo hombre, a toda mujer y a todo niño. Podía ser un amigo leal debido a su notable discernimiento. Sabía plenamente lo que había en el corazón y en la mente del hombre. Era un observador interesado y agudo. Era experto en la comprensión de la necesidad humana, sagaz en detectar los anhelos humanos. Jesús no estaba nunca deprisa. Tenía tiempo para consolar a sus semejantes al pasar y siempre hacía que sus amigos se sintieran cómodos. Era un oyente encantador. Nunca era impertinente escudriñando las almas de sus asociados. Al consolar a la mente hambrienta y ministrar a las almas sedientas, los recipientes de su misericordia no sentían que se le estaban confesando, sino más bien que estaban conferenciando con él. Tenían una confianza sin límites en él porque veían que él tenía tanta fe en ellos. No parecía tener nunca curiosidad por la gente. Nunca manifestaba el deseo de dirigir, manejar o seguir a los hombres. Inspiraba una autoconfianza profunda y un robusto coraje en todos los que disfrutaban de una asociación con él. Cuando le sonreía a un hombre, ese mortal experimentaba mayor capacidad para solucionar sus muchos problemas. Jesús amaba tanto y tan sabiamente a los hombres que nunca titubeó en ser severo con ellos cuando la ocasión requería disciplina. Frecuentemente se disponía a ayudar a una persona, pidiéndole su ayuda. De esta manera estimulaba el interés, apelando a la mejor parte de la naturaleza humana. El maestro podía discernir la fe salvadora en la superstición ignorante de la mujer que buscó la curación tocando el ruedo de su manto. Siempre estaba pronto y listo para interrumpir un sermón o detener a una multitud con el objeto de ministrar la necesidad de una sola persona, aún de un niñito. Grandes cosas sucedían no solo porque la gente tenía fe en Jesús, sino también porque Jesús tenía tanta fe en ellos. La mayoría de las cosas realmente importantes que Jesús dijo o hizo parecían suceder por casualidad al pasar él. Tampoco había de lo profesional, lo planeado, lo premeditado en el ministerio terrenal del Maestro. Dispensaba salud y esparcía felicidad en una forma natural y llena de gracia mientras viajaba por la vida. Era literalmente verdad. Caminaba haciendo el bien. Y corresponde a los seguidores del Maestro de todos los tiempos aprender a ministrar al pasar, a hacer el bien altruista al cumplir de sus deberes diarios. Mil gracias, Laurita. Puedes dejar de compartir y continuaría. Bien. Aquí está. Ahí se ve. Ya va a salir. Ya. Muy bien. Las parábolas de las minas.
No salieron de Jericó hasta cerca del mediodía, puesto que la noche anterior estuvieron sentados hasta tarde mientras Jesús enseñaba a Zaqueo y a su familia el evangelio del reino. Aproximadamente a mitad de camino de la carretera que subía hacia Betania, el grupo se detuvo para almorzar, mientras pasaban multitudes camino de Jerusalén, sin saber que Jesús y apóstoles morarían esa noche en el Monte de los Olivos. La parábola de las minas, a diferencia de la parábola de los talentos, que era para todos los discípulos, fue relatada más exclusivamente para los apóstoles y se basaba mayormente en la experiencia de Arquelao y su intento útil de tomar las riendas del reino de Judea. Esta es una de las pocas parábolas del maestro cimentadas en un personaje histórico auténtico. No es extraño que surgiera Arquelao en la mente, puesto que la casa de Zaqueo en Jericó estaba cerca del adornado palacio de Arquelao y su acueducto pasaba a lo largo del camino por el cual habían partido ellos de Jericó. Dijo Jesús: ¿creéis que el Hijo del Hombre va a Jerusalén para recibir un reino? Pero yo declaro que estáis destinados a sufrir una desilusión. ¿Acaso no recordáis la historia de cierto príncipe que fue a un país lejano a recibir un reino? Pero aún antes de poder retornar, los ciudadanos de su provincia, que en su corazón ya lo habían rechazado, enviaron una delegación tras él que decía: no toleramos que este hombre reine sobre nosotros. Así como el rey fue rechazado en el gobierno temporal, del mismo modo el Hijo del Hombre será rechazado en el gobierno espiritual. Nuevamente, declaro que mi reino no es de este mundo, puesto que si el Hijo del Hombre hubiera recibido el gobierno espiritual de su pueblo, habría aceptado tal reino de las almas de los hombres y habría reinado sobre tal dominio de los corazones humanos. A pesar de que ellos rechazan mi gobierno espiritual sobre ellos, yo retornaré nuevamente para recibir de otros el mismo reino del Espíritu que ahora me niegan. Veréis que el Hijo del Hombre será rechazado ahora, pero en otra época, lo que ahora rechazan los hijos de Abraham será recibido y exaltado. Ahora bien, como el noble rechazado de esta parábola, yo quiero llamar ante mí a mis 12 siervos, los mayordomos especiales, y dando a cada uno de vosotros la suma de una mina. Quiero advertiros que cumpláis bien con mis instrucciones de diligente comercio, con vuestro fondo fiduciario durante mi ausencia, para que tengáis algo con que justificar vuestra mayordomía. Cuando yo retorne, se os pidan cuenta. Si este hijo rechazado no volviese, otro hijo será enviado para recibir este reino, y este hijo enviará luego por todos vosotros para recibir vuestro informe de mayordomía, para regocijarse de vuestras ganancias. Y cuando estos mayordomos fueron llamados posteriormente para rendir cuenta, se adelantó el primero diciendo: Señor, con tu mina yo he hecho 10 minas más. Y su amo le dijo: bien hecho, eres un buen siervo. Como te ha demostrado fiel este asunto, te daré autoridad sobre 10 ciudades. Vino el segundo diciendo: la mina que me dejaste, Señor, ha producido 5 minas. Y el amo dijo: por lo tanto te haré yo gobernante de 5 ciudades. Y así sucesivamente con los otros, hasta que el último siervo, al ser llamado para rendir cuenta, dijo: Señor, he aquí tu mina, que he guardado celosamente en esta servilleta. Hice esto porque tuve miedo de ti. Creí que fueras irrazonable, viendo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces dijo el amo: oh siervo negligente e infiel, por tu boca te juzgaré. Sabías que yo ciego lo que aparentemente no he sembrado, por lo tanto sabías que te pediría cuenta. Sabiéndolo, por lo menos debería haber dado mi dinero al banquero para que a mi vuelta lo tuviera con el interés apropiado. Luego dijo este gobernante a los que estaban cerca: quitadle la mina a este siervo infiel y dadla
al que tiene las 10 minas. Cuando recordaron al Señor que aquel ya tenía 10 minas, él dijo, a todo aquel que tenga se le dará, mas el que no tiene, aún lo poco que tenga se le quitará. Luego los apóstoles intentaron entender la diferencia entre el significado de esta parábola y la anterior parábola de los talentos, pero Jesús solo dijo en respuesta a sus muchas preguntas: reflexionar bien sobre estas palabras en vuestro corazón hasta que cada uno de vosotros halle el verdadero significado. Fue Natanael quien enseñó el significado de estas dos parábolas en años posteriores, resumiendo sus enseñanzas en estas conclusiones. La habilidad es la medida práctica de las oportunidades de la vida. No serás nunca responsable por cumplir con lo que está más allá de tus habilidades. La fidelidad es la medida inequívoca de la confiabilidad humana. Aquel que es fiel en estas cosas también probablemente exhibirá fidelidad en todo lo que sea de acuerdo con sus dotes. El maestro otorga menos recompensas a una menor fidelidad cuando la oportunidad es igual. Él otorga la misma recompensa por igual fidelidad cuando hay menos oportunidad. Cuando terminaron su almuerzo y una vez que la multitud de seguidores salió hacia Jerusalén, Jesús, de pie ante los apóstoles y a la sombra de una roca a la orilla del camino, señaló con el dedo hacia el oeste, diciendo con alegre dignidad y graciosa majestad: venid, hermanos míos, vayamos a Jerusalén para recibir allí lo que nos aguarda. Así cumpliremos con la voluntad del Padre en todas las cosas. Y así pues, Jesús y sus apóstoles reanudaron el último viaje del Maestro a Jerusalén en la semejanza de la carne mortal. Mil gracias, Ariel. Puedes dejar de compartir. Ok. Ok, mis queridos amigos, estamos viendo cómo seguimos disfrutando de las maravillosas enseñanzas de Jesús. Sí, es realmente un tesoro. Estos últimos documentos, que ya son poquitos, estamos al 196, para que los escudriñemos con todo el juicio. Ok, les agradezco mucho por tu tiempo. Una vez más ha sido un privilegio estar con ustedes y la grabación quedará ahora montada en YouTube para que la disfruten de semana. Ok, gracias por tu tiempo y que descansen. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Jaime. Gracias a todos. Feliz noche, entonces. Dios nos bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, Besotes.